Y bueno, vamos entonces con la reflexión de el día de hoy. Vamos a tratar dos puntos, dos temas. Estamos hablando del noviazgo y vamos a hablar de la santidad y la sexualidad, pero también vamos a hablar de cómo vencer la tentación sexual, ya que hay muchos oyentes que nos están escuchando y quizás están pasando por situaciones como esta. Hablemos primero de la santidad y la sexualidad. Hugh Hefner, fundador del imperio Playboy, yo creo que muchos han escuchado, recuerda que fue criado en un ambiente en el que el sexo solo era concebido para la procreación y el resto constituía un pecado, o sea, fue criado con principios. Él mismo expresó: nuestra familia era prohibicionista, puritana en un sentido muy real. No había abrazos ni besos. Hubo un momento en que mi madre, transcurridos muchos años, me pidió perdón por no haber sido capaz de mostrarme afecto. Una cosa, estimados oyentes, es cuando nosotros somos demasiadamente inexpresivos con nuestros hijos, cuando no les demostramos amor. Eso es muy diferente. Dice, cuenta él en su historia, dice: mamá, no pudiste haberlo hecho mejor. Y fueron esas cosas que no pudiste hacer las que hicieron que yo tomara un rumbo diferente. Rod Bell dice: existen en sensualidad dos extremos. Por un lado, negar nuestra sexualidad y por el otro, dejarnos llevar por ella. Cuando negamos la dimensión espiritual de nuestra existencia, acabamos viviendo como los animales y tenemos sexo por instinto. Cuando negamos la dimensión física y sexual de nuestra existencia, acabamos viviendo como ángeles, y ambas maneras resultan destructivas porque Dios nos hizo seres humanos. Escuche, estimado oyente, yo incluso he hablado con personas que sienten esas inclinaciones sexuales hacia el sexo opuesto. Y he escuchado cómo le dicen a Dios en oración: Señor, quítame este deseo. Señor, quítame esto que siento. Resulta de que no es así, estimado oyente. Dios nos hizo a nosotros con deseos. Somos humanos. Nos hizo con necesidades, no solamente físicas, espirituales, sino también sentimentales. Tenemos todas estas clases de deseo porque así nos creó nuestro Dios. Él mismo expresó: nuestra familia eh, también dice él, cuando nosotros no tenemos en claro esto en nosotros, en nuestra vida, no, o sea, esto no es algo nuevo. En el siglo primero, en el seno de la iglesia cristiana, existían hombres, mujeres espirituales que negaban la dimensión sexual del matrimonio. Sí, incluso yo recuerdo que en algunas ocasiones mi abuela decía que eh, hace, imagínense, 50 años que ella se entregó al Señor, que aún en la iglesia se enseñaba que lo sexual era sinónimo de pecado, ¿sí? Era sinónimo de pecado, que mejor dicho, o sea, cosas extremos, que ni siquiera se hablaba de esas cosas en las iglesias. Pero resulta de que hoy en día miramos que la intimidad entre el esposo, la esposa, realmente, en vez de ser pecado, y lo hemos dicho en algunos programas acá en nuestro devocional, es una bendición. El sexo en el matrimonio es una bendición grande. Es más, yo siempre he pensado que cuando
la persona se casa, cuando ese joven que ha vivido en medio de la tentación, en medio de esos deseos, llega, encuentra a su esposa. La Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien. Y una vez tiene con quien, por decirlo así, satisfacer sus deseos sexuales, ese sexo, esa intimidad con su esposa, en vez de ser pecaminoso como algunos piensan, al contrario, eso lo santifica a uno, porque cuando uno tiene su esposa y tiene donde satisfacer sus deseos sexuales, ya no se ve tentado, ya no se ve tentado por fulana, sutana, no, ya tiene su esposa. Es que bueno cuando nosotros podemos disfrutar de nuestra sexualidad, pero en santidad, como la palabra del Señor nos enseña. Estimado oyente, ¿sabías que hoy día existen matrimonios que no tienen intimidad porque suponen que de ese modo son más espirituales? O sea, si no están con su esposa, van a ser más espirituales. Y resulta de que no es así. No se permiten sentir placer, básicamente apagan su sexualidad para ser más espirituales o fingir ser quizás ángeles. ¿Sabías que algunas parejas nunca han tenido una relación sexual desde que se casaron? Son los llamados matrimonios blancos o no consumados. Y todo porque creen que es sinónimo de pecado. Negar la dimensión sexual resulta peligroso, estimado oyente, pues quien así vive corre el riesgo de pasarse al otro extremo, hacia la permisividad y el libertinaje. Una continencia continuada suele dar lugar a una incontinencia desenfrenada. Vivir como ángeles resulta tan destructivo como vivir a semejanza de los animales. Evitar, reprimir, censurar o enseñar que la sexualidad es algo horrible, sucio y carnal, es inducir a practicar lo que se quiere evitar. Es decir, causa el efecto contrario. Si tienes dudas, presta atención a los siguientes datos. Una encuesta entre 256 adultos cristianos de entre 30 y 50 años reveló que el 100% de los que cometieron aborto fueron personas que tuvieron relaciones sexuales prematrimoniales, ante una consecuencia de la actividad sexual como fue el embarazo no deseado. En vez de asumir la responsabilidad, silenciaron el hecho mediante un aborto. El 92% de los que practicaron un aborto crecieron bajo una educación represiva y sexofóbica. En otras palabras, una cultura de condenación y reprensión de la sexualidad ha logrado la práctica subrepticia del aborto a fin de mantener en apariencia los cánones sociales. Esta parece ser la causa principal para la ocurrencia del aborto provocado en gente que sostiene por principio ideológico el derecho a la vida. No hace falta caer en los extremos. Podemos optar por el equilibrio al que nos invita la palabra de Dios. Dios no reprime, sino que delinea un plan para que la sexualidad sea un verdadero canto de amor comprometido. Debemos reconocer y no tratar de ignorar que estamos repletos de energía sexual, que tenemos deseos. Las hormonas burbujean por vuestras venas. Así fuimos hechos por Dios y no debemos negarlo. Crear un espacio en la familia y en la iglesia donde se pueda dialogar sobre la expresión más favorable de ese impulso sexual sin ser condenados o reprimidos será una excelente solución a tantos conflictos y dudas. Reconocer que la sexualidad es una parte vital del ser humano es el principio fundamental en el camino hacia la madurez. Hay muchos de nuestros hermanos, predicadores, líderes, hasta pastores, que no hablan de sexualidad en las iglesias, con los jóvenes, con sus hijos, porque
es para ellos sinónimo de pecado. Y la verdad es que es importante que hoy en día también hablemos de estos temas para que ellos estén enterados, para que sepan la realidad y la necesidad que hay en el ser humano y puedan también de esa manera tratar en lo más posible de conseguir su esposa. Jesús lo dijo, Dios lo dijo en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Y si no es bueno es porque es malo. Vivir la sexualidad conforme al diseño de Dios es el inicio de un camino pletórico de bendiciones. Porque en la obediencia a Dios se desata la bendición. Reconoce tu deseo sexual como normal, pero no dejes que tu deseo determine tu comportamiento. Tu futuro está en tus manos. Ahora la pregunta es, ¿cómo vencer? ¿Cómo vencer la tentación sexual? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de esto. El diablo usa la sexualidad como una de sus armas más poderosas. Él quiere hacer que los puros se sientan impuros, con la esperanza de que también actúen de manera impura. Beck Mure dice, Satanás desea socavar la obra santificadora de Cristo y sabe que todo cristiano ha sido apartado de lo inmundo para ser limpio y de lo profano para ser santo. También sabe que cuando los cristianos actúan como la gente santa que son, Dios obra maravillas en medio de ellos. Lo que dice Josué capítulo 3 verso 5. Sin pureza no hay poder. Escuche, estimado oyente. Sin pureza no hay poder. Con pureza el poder no tiene límites. Satanás es loco, pero no tonto. He aquí algunos consejos prácticos. Escuche bien, tome papel y lápiz para que escriba y los tenga en cuenta, o los guarde en su mente y corazón. Acepta que serás tentado, pero no cedas a la tentación. Serás tentado sexualmente alguna vez en tu vida. Acepta ese hecho, es inevitable. La Biblia dice, cuando seas tentado, Santiago 1:13, no dice si son tentados, no. Pablo aconseja, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. 1 Corintios 10:13. Lo que no debes aceptar es ceder a la tentación. Es decir, todos, en algún determinado momento de la vida somos tentados. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mantenerse firme y no caer en esa tentación. Dichoso el hombre que no cede a hacer lo malo cuando es tentado, porque un día recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es lo que dice Santiago 1:12. El diablo es el tentador, pero la tentación no está fuera de ti, sino dentro de tu mente. Jesús dijo, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, etcétera. Marcos 7:21. La Biblia nos dice que hay un ejército de malos deseos dentro de nosotros, según Santiago 4:1. Pero de nosotros depende también que nos pongamos en las manos de Dios y no ceder a la tentación. Estimado oyente, Satanás te dirá que cumplas con esos deseos. Será reconfortante, será la mejor experiencia vivida, te dice Satanás. Te hará sentir especial. No lo escuches ni le creas. Aléjate de él y de sus pérfidas sugerencias. Reconoce aquello que te tienta y prepárate. Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, bonito libro, expresa ciertas situaciones que te hacen más vulnerables a la tentación que otras. Algunas circunstancias te harán tropezar casi de inmediato, mientras que otras no te molestarán mucho. Pregúntate, ¿cuándo me siento más tentado? ¿Qué día de la semana? ¿A qué hora del día? ¿Dónde me siento más tentado? ¿En el trabajo? ¿En casa de un amigo?
¿Quién está conmigo cuando soy más tentado? Presta atención si la tentación aparece cuando estás cansado, solo, aburrido, deprimido o bajo estrés. Debes identificar tu modelo particular de tentación y luego prepararte para evitar esas situaciones, tanto como sea posible. No te dejes engañar. La inmoralidad es una elección, no es algo que le ocurre a la gente, es algo que la gente hace que le ocurra. En otras palabras, la inmoralidad no te elige, tú la eliges a ellas o eliges evitarla. Si dependes de Dios cada día que te levantas, te pones en las manos de Dios y tomas pasos deliberados y progresivos para cultivar la pureza, podrás evitar caer frente a la tentación. Coloca freno a tus ojos. La mayoría de las tentaciones comienza por la vista. Génesis capítulo 3, verso 6, cuando el hombre cayó. Mire usted que la Biblia dice, y vio a Adán, vio que el fruto era bueno. 4 palabras constituyen los peldaños en la escalera descendente al pecado. Oído, ver, 1, 2, codiciar, 3, tomar, y 4, esconder. Sucedió un día al caer de la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer. Y envió David mensajeros y la tomó. Eso está en 2 de Samuel 11, verso 2 al 4. No debes ignorar que tus ojos son órganos sexuales muy poderosos. Helen Fisher dice, tal vez sean los ojos y no el corazón, ni los genitales ni el cerebro, los órganos donde se inicia el romance. Jesús nos advirtió diciendo, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no todo él sea arrojado al infierno. Bueno, esto es tipológico, ¿no? No vaya a sacar su ojo y porque está viendo lo que no es. No, no, no. Esto hay que poner nuestros ojos en las manos de Dios. Dios no te dice que andes tuerto, no, sino que seas drástico, tajante y radical frente a la tentación sexual. Job tiene un buen consejo. Hice pacto con mis ojos. Eso está en Job 31:1. ¿Cómo pues había yo de mirar a una mujer para codiciarla? Oiga, qué bonito texto, anótelo ahí. Job 31, verso 1. Un pacto con los ojos es una buena decisión para evitar todo pecado sexual. Sustituye un pensamiento por otro. Un antiguo adagio latino dice, principis obsta, que significa recibiste al comienzo. La tentación procura captar tu atención. La mejor manera de evitarla no es solo resistir a un pensamiento malo, sino sustituirlo por uno bueno. El secreto de tu éxito radica en tu mente. Hacer caso omiso de una tentación es más eficaz que luchar contra ella. En cuanto tu mente está en otra cosa, la tentación pierde su poder. Los pensamientos malos se derrotan pensando en algo mejor. Así que cuando la tentación te llame por teléfono, no discutas con ella, simplemente cuelga. Huye de la inmoralidad, aléjate de los sitios que te tientan a pecar. Saca la computadora de tu habitación y colócala a la vista de todos si es necesario. Y si es necesario, ponle una contraseña que solo un familiar conozca. Recuerda que tu primera tarea no es resistir, sino huir. Huye de la tentación, así como también de la compañía de aquellos que pueden hacerte caer en el lazo de la seducción. José fue un joven que enfrentó con éxito la presión sexual. Génesis 39:12 le tocó huir, aunque sus ropas quedaron en manos de aquella esposa de Potifar y por eso fue a la cárcel, pero huyó de la tentación. 1 Corintios 6:18 dice, huyan de la inmoralidad sexual.
Contra el diablo, el consejo bíblico es resistir. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Oiga, y contra la flaqueza espiritual Jesús nos exhortó a velar, pero contra el pecado sexual y el mandamiento es, en esta mañana el consejo, estimado hermano, es huir. De ningún otro pecado la Biblia nos manda huir, sino de la idolatría y de la fornicación. 1 Corintios 10, 14. Es decir, no le pidas a Dios que te quite ese deseo, eso que tú sientes, no, porque eres humano. Y algún día cuando te cases lo vas a necesitar. Más bien pídele a Dios que le dé fuerza para huir de la tentación. Es el consejo en esta mañana. Y los matrimonios, no se olviden que hay que disfrutar de su sexualidad, pero siempre en santidad. Que el Señor les bendiga.